tengamos esas unidades, no es necesario convertir. Entonces, ahí se cambian las unidades de los datos proporcionados. Aquí cambiamos los 15 metros cúbicos por minuto, donde 60 minutos equivale a una hora, y transformamos a 900 metros cúbicos por hora. O sea, queríamos transformar 15 metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Para estar igual que en la tabla que ya les voy a explicar. Y por ello nos da un resultado de 900 metros cúbicos por hora. Ahora, aquí estoy indicando cada una de las formas como se trabaja. Pero vamos a ir directamente al monograma. Este es el monograma, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos claramente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes o 7 rectas verticales. La primera, que tiene una letra A, se refiere a la longitud de la tubería. La segunda, que tiene una letra B, se refiere al caudal, que si ven está en metros cúbicos por hora. Así también la longitud de la tubería está en metros. Luego viene un eje 1 adimensional, o sea, no tiene unidades. Luego, que es la letra C, ¿no? Luego tenemos el eje de la letra D, que se refiere al diámetro nominal en milímetros. Eso lo vamos a encontrar al final. Luego tenemos la letra E, que se refiere a la curva de la presión de servicio, ya de 10 kilopascales o bar. Esta será la presión de servicio. Luego tenemos el eje F, que será el eje 2. Y tenemos luego la G, que se refiere a la pérdida de presión, que puede ser en 10 kilopascales o bar. Quiere decir que aquí tendríamos que poner nuestros puntos o nuestros datos del problema, pero deben considerar siempre que esos datos sean acorde a lo que solicita el monograma y que estén en las unidades que este lo manifiesta. Veamos este de aquí. Con los datos proporcionados tenemos lo siguiente. Recuerden que había dicho que tenía una longitud de 320 metros, pues tratemos de hacerlo aquí. Voy a hacer aquí otra vez. Espero que se vea. Trataré de hacerme yo más chiquita. Antes de ir a esta, voy a hacerla con ustedes aquí en esta blanca. Ya. Veamos. Primerito nos había dicho los datos. Vamos a ver los datos del problema para no perdernos. Ya, veamos los datos. Tenemos lo siguiente, que nos indica que tiene una longitud, el consumo, perdón, es de 5 metros cúbicos por minuto, pero ya habíamos establecido haciendo la conversión que es 90 metros cúbicos por hora. Recuerden cuando ya hicieron la conversión. Entonces, inmediatamente marcamos este caudal. ¿Dónde está 900? Justo un poco debajo del 1000. Ya. $900, ¿no es cierto? Ahora vamos a marcar, voy a hacer un punto un poquito exagerado para que puedan ustedes visualizarlo. Aquí va a estar marcando 900 metros cúbicos por minuto. Luego vamos a marcar la longitud de la tubería, ¿ya? Que eran 320 metros. Se fijan bien que en el eje del caudal, la línea vertical del caudal, línea B, avanza de abajo hacia arriba, a diferencia de la longitud de la tubería que avanza de arriba hacia abajo. Entonces los 320 estarán por debajo del 200, pero con miras hacia abajo, aproximadamente aquí. ¿Ya? Ubiquemos todos los puntos. O primero hagámoslo así, ya, hagámoslo por partes. Ubicamos primeramente la longitud de la tubería y el caudal. Luego unimos el punto de la longitud de la tubería con el punto del caudal y extendemos esta recta hasta intersectar al eje 1. Unimos los dos puntos y extendemos. Ya, yo lo voy a hacer un poquito aquí exagerado, el grosor de las líneas, para que ustedes puedan visualizarlo.
se extiende hasta intersectar el eje 1. Una vez que lo intersecté, perfecto. Sigamos. Ahora, voy a colocar los accesorios suplementarios, eso se hace al final, ya les indicaré cómo. Vamos a hacer la pérdida de presión admisible de los 15 bar, que vamos 0.15, veamos la columna de la pérdida de presión admisible, era 0.15. Acá está, se dan cuenta que ahí en cambio avanza de arriba hacia abajo. Y también luego tenemos la presión de servicio, que es 7 bar, indica el problema. Ya ven, aquí tenemos. Seguido unimos estos dos puntos. Aquí no proyectamos nada, solo los unimos. Los unimos. Y se fijan que al hacerlo intersecta el eje 2. ¿Ya? Luego, finalmente, unimos la intersección del eje 2 con la intersección del eje 1. ¿Ya? Vamos a ver la intersección del eje 1. ¿Y qué ocurre? Justo en el momento de hacer eso, si hacemos un zoom, bueno, se fue mucho el zoom, pero veamos, hacemos un zoom, nos fijamos que la unión de estas dos intersecta la línea, el eje D, que era el diámetro, justo en el valor aproximado de 82. De 82. ¿82 qué? 82 milímetros, porque esa curva está en milímetros, está esa recta. ¿Se dan cuenta que estos dos ejes, el eje 1 y el eje 2, al intersectarse, pues cortan el diámetro, la recta del diámetro nominal, en este caso en 82 milímetros? Ya. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Ya? En esta ya les explico detallado lo mismo. Estoy diciendo aquí que la longitud del tubo es 320, ubico 320. Estoy diciendo que el aire aspirado o el consumo, el gasto es de 900, ubico el valor de 900, intersecto las dos y extiendo la primera recta hasta intersectar el eje 1. Seguido de ello ubico el punto de la presión de servicio, que serían los 7 bares, y la pérdida de presión de 0.15. Al intersectar estos dos puntos, corto al eje 2, ¿ya? Corto el eje 2 y uno el eje 2 con el eje 1. Luego de ello, intersecto la recta del diámetro nominal en el valor del diámetro provisional. ¿Ya? Intersecto en el valor del diámetro provisional, que sería alrededor de 82. ¿Ya? Que es lo que ustedes pueden ver aquí, el valor. Bueno, aquí está haciendo lo mismo, yo vuelvo a hacer lo mismo para que puedan verlo de una manera clara, y aquí observamos que es de 82 milímetros, ¿ya? Pero ese valor se llama diámetro nominal de la tubería provisional, ¿ya? No lo pongo para no confundirlo, pero ya les digo, es un diámetro provisional. Aún nos falta determinar el diámetro final considerando todos los accesorios, ¿ya? Bien. Hay que tener en cuenta ahora las estrangulaciones intermedias de la red neumática, como codo, pieza en T, válvulas de cierre, válvulas acodadas y compuerta. Existen otras más también. Todos esos elementos suponen un incremento de la longitud de la línea y pérdidas, oh qué vergüenza, me falta una de aquí, y pérdidas de la presión del sistema, ¿ya? Entonces, el diámetro que obtuvimos en realidad es un diámetro provisional, porque no está considerando ningún elemento suplementario, y es imposible tener una red neumática sin un elemento suplementario, a menos que fuera solamente de un extremo a otro, ¿ya? De ley tiene que existir válvulas, tienen que existir codos, tienen que existir compuertas, T's y otras más, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula la distancia de estos elementos. Ahí pues tenemos otro grafiquito. Vamos a borrar esto que había hecho con los chicos, pero voy a hacerlo de nuevo aquí. Tenemos otro gráfico que nos permite calcular la longitud supletoria. Esto no es que yo lo he hecho, estos ya están definidas por las curvas características del comportamiento, ¿ya? Ya, aquí lo voy a sacar. Ay.
para hacerlo de nuevo con ustedes. Ya, ahora bien, ¿recuerdan ese diámetro provisional que vimos anteriormente? Pues ese diámetro provisional, ¿no es cierto?, era de 82 milímetros. Entonces, con ese valor yo tomo esta recta, tomo los 82 milímetros, los busco aquí en el eje de las X y encuentro que justo está en esta línea negra. Y trazo una línea perpendicular hasta que corta completamente la gráfica. ¿Ya? Así como la que ven. Luego de ello empiezo a determinar las curvas. Empecemos. Se pueden dar cuenta de lo siguiente. El número 1 es, ¿qué cosa? Aquí tenemos las indicaciones. La primera es una válvula de cierre y está caracterizada por esta recta que define el comportamiento de esa válvula de cierre. La segunda es la válvula codada y está caracterizada por una que caracteriza el comportamiento de esa válvula codada. La tercera es una pieza en T y asimismo caracteriza el comportamiento de esa T. La cuarta es una compuerta y caracteriza el comportamiento de la recta de una compuerta. Y la quinta es un codo normal que caracteriza el comportamiento del codo. Ya. Entonces, teniendo esto en claro, ya podemos determinar. Vamos viendo. Colocamos el primer punto. El primer punto, ¿dónde? Este punto, veamos. ¿Qué nos indica que tiene el problema? El problema nos había dicho que existen 6 codos normales, también tenemos válvulas de cierre y piezas en T. Todavía no vamos a analizar el número de cuántos habían de cada uno, pero sí vamos a analizar de cuánto le corresponde cada distancia. El codo normal es el número 5. Entonces busquemos el número 5, vemos que es esta recta. ¿Dónde intersecta a la recta del diámetro provisional? Justo en este punto. Justo aquí la intersecta, entonces aquí coloco un punto. ¿Lo ven? Ya, ahí coloco un punto. Ahora trazo una línea horizontal hacia el eje de las Y para determinar cuánto equivale. ¿Ya? Y vemos que aproximadamente es 1.1. ¿Ya? Ahora bien, vamos a buscar cuánto equivale la válvula de cierre. La válvula de cierre es el número 1. Vemos que es esta línea de acá, esta recta, e intersecta al diámetro provisional justo en este punto. Colocamos el punto y colocamos la recta. Una recta hacia el eje X para determinar y nos damos cuenta que aproximadamente es de 32 metros. Luego colocamos el siguiente punto en la pieza en T. La pieza en T nos indica que es la recta 3. Esta es la recta 3 e intersecta en este punto a la curva del diámetro provisional y colocamos nuestro punto. Trazamos una recta y nos damos cuenta que es aproximadamente 10. Entonces cada una de estas piezas tiene ese valor. Ahora vamos a determinar la distancia que refiere a esto. Nos vamos a la siguiente parte. Hacemos una tablita. Sabemos que el codo normal tiene una distancia de 1.1 según lo determinado hace un momento. Las válvulas de cierre de 32, las piezas en T de 10. ¿Cuántos codos habían? 6. ¿Cuántas válvulas de cierre? 2. ¿Cuántas piezas en T? 4. Con esta información podemos establecer las distancias. ¿Cuánto sería en total si cada codo es 1.1? Sería 6 por 1.1, 6.6. 2 de válvulas de cierre por 32, 64 metros. Y 4 piezas en T por 10 metros cada una, 40 metros en total. Quiere decir que la longitud supletoria total sería 6.6 más 64 más 40. Entonces, la longitud total de la tubería sería la longitud inicial que sí nos daban, era un dato conocido, más la longitud supletoria que ahora lo sabemos. La longitud total de la tubería era 320 metros más los 6.6 de los codos normales, 64 de las válvulas de cierre, 40 de las piezas en T, da un valor de 430.6 metros, que equivale a 431 metros de toda la red, todas las tuberías de la red. Entonces, hasta ahora tenemos una longitud total de tubería de 431 metros.